¿Alguna vez has vivido algo que te deja con un escalofrío que te recorre de pies a cabeza? Vivencias que no puedes darles una explicación y que no te dejan conciliar el sueño por la noche. Hay momentos que pareciera que el mundo nos muestra cosas que están más allá de nuestro conocimiento e imaginación, haciéndonos sentir un miedo que no se puede borrar fácilmente de nuestro ser. Permíteme contarte 3 historias que me han regalado algunas personas y que me han confirmado que la realidad supera por mucho a la ficción. Hace muchos años, cuando vivía en Estado de México con mis 4 hijos, rentábamos en una pequeña casa que estaba alejada de la ciudad. Así que había pocas cosas alrededor. Yo tenía que salir desde muy temprano a trabajar y dejar en la escuela a mis hijos. Al regresar del trabajo, ellos ya estaban en casa, ya que el mayor siempre pasaba por ellos y se regresaban juntos. Por lo tanto, estaban solos desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche que yo regresaba de trabajar. Junto a nosotros vivía una pareja mayor. Tenían un semblante muy fúnebre, pero al ser nuestros vecinos siempre nos dábamos el saludo. En mis vacaciones, la vecina fue a verme para decirme que mi hijo el mayor de 10 años siempre se subía a su techo, era de lámina, y saltaba haciendo mucho ruido. Al decirme esto, le dije que me parecía extraño, ya que mis hijos tenían prohibido salir de casa después de la escuela por su seguridad, y la casa de la vecina estaba al menos a 100 metros de la nuestra. Aún así le dije que yo hablaría con mi hijo, el cual me negó dicha acusación. En los próximos días se acercaría de nuevo la vecina para decirme que la molestia de mi hijo no había parado ni un solo día, a lo cual argumenté que era imposible, ya que al estar de vacaciones yo había estado con ellos todos los días y no habían salido sin supervisión mía. Ella, muy molesta, me dijo: «Venga a mi casa, en este momento él está saltando ahora», lo cual me pareció absurdo, ya que mi hijo estaba en ese momento en casa. No le dije nada y solo la acompañé. Al llegar a su casa, se escuchaban golpes en el techo, como ella mencionaba. Al entrar a su casa, todo el ambiente se sentía pesado. Empecé a notar que no solo era la apariencia, sino que era también su forma de vida. Llegando a su sala, tenía una pintura de un ángel caído del tamaño de su pared. En el momento que nos detuvimos, los golpes empezaron a sonar más fuerte. En ese momento ella volvió a acusar a mi hijo, y aunque parezca como de película, en ese preciso momento sus vitrinas y ventanas reventaron todas de un golpe, y en el techo sonó como si hubiera caído algo muy pesado. En ese momento salí corriendo gritándole que estaba loca. Eso no era obra de un niño. La señora también salió corriendo junto con su esposo. Después de eso, vendieron la casa y se fueron. Curiosamente, los nuevos vecinos eran muy amigables. Les pregunté cómo les iba en su nuevo hogar y ellos aseguraban que era un lugar muy tranquilo y pacífico, lo cual me hace pensar que eso que los molestaba a los antiguos vecinos se mudó junto con ellos y quizás los siguió atormentando el resto de su vida. En temporada vacacional, mi familia decidió que iríamos al pueblo de donde somos originarios, Talea de Castro, ubicado en la Sierra Norte en Oaxaca. A mí me gusta mucho ir, ya que ahí la gente cuenta muchas leyendas de ultratumba, y esos temas me gustan mucho. Al llegar a nuestro destino, decidimos que en la mañana siguiente iríamos a la hacienda, que es en la falda del cerro donde está ubicada la población. Ahí se dice que es donde hay más actividad paranormal. Se dice que hubo una gran masacre a las familias locales en tiempos de conquista, ya que hay minas de oro en esa área. Para ir, la manera más rápida es caminando por el cerro y de regreso hay camionetas de pasajeros. Pero al ir con mis primos, decidimos que de regreso lo haríamos caminando por el cerro también. Al ser un lugar tranquilo, nuestros padres estuvieron de acuerdo y ellos se regresaron en camioneta. Empezamos nuestro trayecto de regreso a las 3 de la tarde. Al dar las 6 de la tarde estábamos a medio camino aproximadamente, pero ya empezaba a oscurecer. Al llevar tanto tiempo caminando, mis primos y yo nos empezamos a separar, ya que unos se empezaban a cansar y otros nos sacaron ventaja. Yo iba solo. Al momento que ya estaba casi anocheciendo, en medio del sendero, apareció enfrente de mí una señora de edad avanzada con un huipil blanco y cabello cenizo. Iba en dirección contraria a la mía. Al cruzar camino conmigo, se detuvo, me tomó del brazo y me dijo:
Mi niño, estas no son horas de andar en estos rumbos. Trata de apurarte a llegar al pueblo, la sierra es peligrosa de noche. Sin embargo, su mano que me sostenía el brazo se sentía helada, lo cual me inquietó un poco. Cabe mencionar que a pesar de haber visto su cabello y su vestimenta, no recuerdo haber visto su rostro. Solo dije gracias y me apresuré para alcanzar a mis primos. A las 8 de la noche logré llegar al pueblo con apenas 2 minutos de diferencia entre mis primos que iban adelante de mí. Al llegar a casa de mi abuela, donde nos estábamos quedando, les pregunté si ellos habían visto a la señora del huipil blanco que iba de noche a bajar a la hacienda. Ellos dijeron que no habían encontrado a nadie. También les pregunté a los que venían detrás de mí y la respuesta fue la misma. Empecé a contarles que ella me tomó del brazo. Mi abuela, sorprendida, salió de su cocina donde ella estaba escuchando nuestra conversación y me preguntó por aquella mujer. Yo le expliqué lo ocurrido y ella me levantó la manga de mi playera, a lo cual nos dejó frío a todos, pues yo tenía marcada una mano en mi brazo, pero parecía una mano con dedos largos y delgados. Mi abuela me dijo que un poco más adelante de la entrada del pueblo a la hacienda hay otro sendero, y dicen que de ahí sale la muerte, y yo fui testigo de ella. Me dijo que no me preocupara, ya que si la muerte me dejó una marca, indicaba buen augurio. Aunque las palabras de mi abuela fueron positivas, no pude evitar sentir un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, al pensar que no solo vi a la muerte, sino que hablé con ella y hasta tuve un contacto. Durante una visita al pueblo de los padres de mi esposa, estábamos sentados en la sala de la casa de sus abuelos. Ahí la abuela de mi esposa contaba que en el pueblo, en la parte alta, hay una casa que está abandonada, donde siempre hay niños jugando por las noches. Los vecinos de esa casa cuentan que los niños en las madrugadas van a hacer travesuras a los demás. También nos dijo que esos niños no son más que pequeñas almas que no fueron bautizadas y se quedaron atrapadas en ese lugar. Al escuchar esta historia yo me sorprendí, ya que me parecía algo muy intrigante. No está por demás decir que en automático me volteé a ver a mi esposa para que fuéramos a conocer esa casa. Su abuela nos dijo, vayan cuando gusten. Ellos no hacen nada malo, pero por ningún motivo entran a la casa, ya que ellos al estar tan solos, sin un adulto que los consuele por su dolor de estar atrapados en nuestro plano, te invitan a entrar a casa y se tiene la creencia que al entrar ya no podrás salir jamás. Mi esposa me dijo que fuéramos de día, para que me quitara las ganas de conocer el lugar, pero le dije que era una idea aburrida. Lo interesante era ver a los niños, a lo cual ella no accedió, y su primo que iba con nosotros me dijo que él me acompañaba esa misma madrugada, a lo cual accedí. Llegando a las 11 de la noche, decidimos salir, para buscar aquella casa encantada. Nos tardamos aproximadamente 40 minutos en llegar. Era un lugar muy bonito, todo lleno de árboles, y al ser la parte más alta del pueblo se veían todas las casas y su municipio. Todo esto nos hizo bromear del tema al respecto. Los niños saben dónde quedarse, no son nada mensos. Así hasta yo me quedo con la casa y algunos otros comentarios de este tipo. Nos comenzamos a reír, pero al mismo tiempo notamos que se escuchaba la risa de un niño. Esto hizo que nos calláramos y nos quedáramos fríos. Al voltearnos hacia el lugar de donde venía la otra risa, nos encontramos con un pequeño ser parado cerca de nosotros. No era un niño, era algo muy pequeñito con forma humanoide. Él se echó a correr y desapareció. Nosotros ya no podíamos movernos del miedo. La temperatura empezó a bajar de golpe. Junto a la casa había unos columpios que los vecinos les construyeron a aquellos pequeñines. En ese momento empezaron a moverse los juegos y se empezaron a escuchar más risas de niños. En la puerta de la casa se podía observar a un pequeño con un camisón blanco. Estábamos impactados. De repente se empezaron a escuchar más risas y había más movimientos a nuestro alrededor. En ese momento, el primo de mi esposa logró moverse y salió corriendo. Yo seguía congelado, pero lo que me hizo reaccionar fue sentir una pequeña mano que tomó la mía como si quisiera jalarme en dirección a la casa. Fue entonces cuando me sacudí el brazo y corrí en dirección hacia una casa cercana. Me metí a su patio y el dueño salió. Él fue muy amable y me comentó que no debía visitar a esos niños tan tarde, ya que pude haber sufrido un accidente o peor. Él me acompañó hasta la casa de la familia de mi esposa.
El primo de mi esposa ya había llegado y se veía mal. Él me pidió disculpas por dejarme solo ahí. Ahora es una historia que se cuenta en toda la familia. Nos causa risas, pero aún así jamás olvidaré esa sensación al ver a los pequeños seres a mi alrededor jugando. Definitivamente siempre habrá sucesos que no podamos explicar, pero cuando los vivimos, nuestro cuerpo nos da señales de que es algo que no podemos entender y que quizás nos haga sentir que no vale la pena escapar, como si presintiera que eso nos podrá encontrar. Quiero agradecer que te hayas tomado el tiempo de escuchar estas historias y quisiera saber qué has vivido tú. Sin más, espero puedas regalarme un me gusta y compartirlo con tus amigos. Eso me ayudará mucho para poder seguir compartiendo estos temas que son muy interesantes. Puedes seguirme en mis redes sociales, YouTube y Facebook. Búscame como Noches del Suroeste.